Un saludo, gente del internet. Es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La Máquina de Coser. Mi nombre es Lenny Velarde y, como todos los días, me acompaña mi buen amigo Justin Arbizu. ¿Qué tal, Eni? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este bello día? Harto, harto por el tráfico, por la ciudad violenta, caótica. Digo, voy llegando, digo, ya estuvimos platicando un poquito antes acá, pero literalmente llegué de la calle, de la universidad, y a grabar, ¿no? Y luego la compu lenta y todo, entonces hoy andamos picositos, ¿no? Con ganas de no hacer nada, pero como siempre aquí la máquina de coser. Me gusta porque, digo, siempre platicamos de tras bambalinas, que en realidad esto no debería platicarse tanto, pero me encanta que nosotros lo hagamos. Volvemos a grabar el miércoles después de como 4000 años, lo cual me alegra mucho, pero aquí, así andamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la media semana? Pues bastante bien, bastante tranquilo, entre que haciendo trabajos y no. Esta semana es la que no me toca, en la que mi burbuja no va a la universidad. Normalmente suelo ir 2 días, de todos modos, porque estoy trabajando en mi proyecto modular, pero pues bastante tranquilo a comparación de la semana en la que sí tengo que ir y me siento un poco más ajetreado. De hecho, si fuera la semana en la que voy, en este momento estaría de camino, estaría en el camión de regreso a mi casa, todavía me faltarían unos 40 minutos, suponiendo que salí justo a las 5. Entonces, pues bien, a gusto de poder terminar clases y quedarme sentado. De no tener que trasladarte. O sea que realmente a mí lo que más me ha molestado de este regreso híbrido, y creo que lo podemos compartir porque tío, tú vives mucho más lejos que yo, pero yo vivo aquí, o sea, también vivo lejos y particularmente el camión que me lleva al tren, que ese es el gran problema de mi movilidad, este, es muy lento y tarda muchísimo. Entonces, pero lo que más me ha molestado es eso, son los traslados, el moverme, ya no aguanto el camión, que por más que lo modernizaron y todo, el 30 directo, que es el que tomo, tarda 40 minutos de salir de mi casa al tren. Y ni siquiera, y son como 3 kilómetros de distancia, o sea, no es nada. Me parece muchísimo, pero bueno, es Ok, que también da mucha vuelta. yo quiero hablar de varias cosas. Ok. Primero, la más simple, ¿no has considerado? A lo mejor no es tan seguro como lo estoy imaginando ahora mismo, pero ¿no has considerado irte en bici de tu casa a la estación de tren Perisur, dejar la bici guardada, irte en el tren y de regreso tomar la bici de nuevo? ¿No es más práctico y veloz? Sí, sí, lo consideré justo antes de que iniciara la pandemia. O sea, era Ok. algo que iba a hacer. O sea, mi plan era comprarme una bici chida, o sea, no tan chida como para que sea foco de asaltos El y de robo. robos. Pero a gusto, ¿no? Para moverme. Aprovechar los días que me la pudiera llevar hasta allá. Porque hay días que puedes meter la bici al tren y hay horarios en los que también puedes hacerlo. Creo que ya no solamente son los domingos, creo que hay otros, pero bueno. Pero sí era mi plan, o sea, el hacer ese trayecto en bici, porque caminando es como una hora. Entonces, o sea, imagínate, si me fuera caminando, solo serían 20 minutos más de todo lo que hago cuando espero el camión, ¿no? Entonces, sí lo Y si llegué te a vas en pensar, bici, probablemente sean 20 minutos menos de lo que esperas el camino. muy probablemente, muy probablemente. Y digo, yo sé, la puedo dejar ahí todo el rollo, pero lo que me detuvo en su momento fue que mis horarios de regreso eran como inestables. O sea, a veces Ujú. regresaba temprano, a veces regresaba muy tarde, o sea, de que agarraba a veces el último tren o a veces llegaba por ejemplo, hubiera llegado a la estación, eh, Ah, sí, el gallito, Radio perdón, Gallito. perdón, tenía que hacerlo notar, pero Está sí. bien. Este, como ponle, a las 9:30, 9:45, casi 10, ¿no? Entonces como que ya ahí me empecé a preguntar, ¿no? Si era lo mejor. Yo, ¿qué es lo que necesito? Mi bici acá en el sur, definitivamente. Que para los que no sean de Guadalajara, es un sistema de bicicleta pública en el que pagas una membresía y puedes tener bicis para moverte por la ciudad. Lo cual, excelente. Lo que necesitamos acá en el sur de la zona metropolitana es formas de transporte, Lenny. No solo mi bici, Bueno, sí, en general. hay muchas. Y te lo dice alguien que, que es otro punto. Yo llevo tomando camión desde la secundaria. O sea, yo Ujú. me traslado como muchos otros desde bastante pequeño solo.
porque pues mis papás trabajaban y no podían depender, lo cual hizo que a mí no me guste que me lleven a lugares. Se agradece porque obviamente tienes tiempo de sobra, no te preocupas por muchas cosas más si no tienes que manejar tú, pero durante mucho tiempo me he ido en camiones. Yo sé llegar a lugares, no sé cómo se llaman, no sé las calles entre cuál y cuál, no sé de explicarte, pero me sigo en camiones. He tomado camiones desde la secundaria, que era un camión de 20 minutos, algo así. La prepa, tú sabes pues sigo Sí. viviendo donde mismo y la prepa es bastante retirada y siempre tomé la misma ruta. Bueno, la misma ruta no, la distancia. Las rutas variaron dependiendo del año. Ujú. Y siendo una persona que ha tomado muchos camiones y que vive en una zona, porque realmente si camino 10 minutos, pasan camiones que llevan al tren por 8 de julio Adolf Horn, por Santa Anita, que llevan a Tlajo directo, que llevan hasta el centro, González Gallo, el centro, o sea, el Hay opciones, Macrobús. pues. Tengo muchas opciones y aún así siento que al menos esta zona sur requiere más formas de transporte, ¿sabes? O más facilidad al hacerlo. No, para los que no sabían, cuando se planeó la tercera línea del tren, la primera Ujú. opción era que la línea fuera hacia Tlajomulco. Más que nada porque si haces unos pequeños cálculos para las personas que no sean de la zona metropolitana, o de aquí de Jalisco, la zona metropolitana son varios municipios: Guadalajara y Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, creo que es otro, Tlajomulco, Tlajomulco, y creo El que hay otro al Salto. norte, El Salto. La mayoría de ellos, exceptuando Tlajomulco, ya eran ciudades desde hace bastante tiempo. Ujú. Ya eran ciudades per se. Tlajomulco es un municipio que está atascado de una manera horrible de Gente. fraccionamientos, no de fraccionamientos. O sea, Sí. mi fraccionamiento es apenas el 2000, a poco antes de 2000 se empezó a construir. No tiene apenas 20 años, si acaso, el fraccionamiento. Hay muchísimo más jóvenes, hay de fraccionamientos que llevan pocos años y así. Y lo O que recién nuevos, incluso. Sí, recién nuevos. Y Guadalajara y varios municipios de la zona metropolitana ya no permiten el crecimiento de fraccionamientos por las zonas tal per se. Entonces, lo que pasa es que empezaron a migrar muchas personas, incluyendo a mi familia, la que me incluyo, a estos fraccionamientos, que son zonas semiresidenciales o residenciales, se les puede llamar, donde vivir era un poco más barato. Las casas en sí no son muy grandes, pero tampoco son tan pequeñas, no todas. Y lo que empezó a causar es que Tlajomulco está lleno de gente, pero muy, muy lleno de gente. Y el problema no es ese, porque si la gente trabajara en Tlajomulco, pues sería casi hasta Ujú. sustentable, por decirlo de alguna manera. El problema es que la gran mayoría de personas que trabajan en el resto de la zona metropolitana son de Tlajomulco. Pero Sí. la gran mayoría, o sea, un porcentaje bastante alto. No sé la estadística, quizás se lo podría preguntar a mi papá, pero no es dato que requiramos ahora mismo. Este, pero es un porcentaje muy alto. Y el transporte es el mismo siempre, o es el camión, o tienes que pagar Uber, entonces es muy difícil el moverte si no tienes un horario pensado. Para mí, yo soy una persona muy puntual, Ley no sabe. Si alguien me conoce, sabe que soy una persona. De hecho, soy impuntual a la inversa. Yo llego antes del tiempo. Así Sí. sea media hora, 15, 20 minutos, siempre llego antes del tiempo o justo en el tiempo, porque me gusta llegar tarde. Odio llegar tarde. Un trauma, pero pues esa es otra historia. Entonces, si yo quiero llegar a un lugar, necesito planificar el tiempo que me va a tomar llegar a ese lugar. Y, y son planificaciones de dos tipos: el tiempo que va a tardar el camión. Son tres tipos: el tiempo, el recorrido y la hora a la que lo voy a tomar. Ujú. Me explico: si yo intento tomar un camión a las 7 de la mañana, lo más probable es que no lo tome hasta las 8 o siete Ok. cuarenta o 7 y media. Si lo tomo 10 minutos a las 7, es muy probable que lo pueda tomar a esa hora. ¿Por qué pasa esto? Porque como mi México lindo y querido es muy puntual, justo esa hora es la hora a la que la gente tiene que tomar sus camiones para llegar a tiempo a sus trabajos, pero es la hora límite. O sea, 7:15 ya empiezas a llegar tarde al trabajo si no lo tomas a Ujú. tiempo. Entonces lo que pasa es que se saturan los camiones y saturan a tal punto de que es muy difícil tomar el camión. La otra es la ruta. Para ingresar a Dulcón por este lado, que es prácticamente al final de Adolf Horn, no sé si conozcan la avenida, se ingresa por una parte que se llama Las Tijeras, que es una avenida que en vez de terminar directo en Adolf Horn, eh,
el lado que entra es recto y el que... No, el que sale de Alfred es recto y el que entra hace como una curva, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. En vez de ser tal cual, como si fuera una avenida, uno, si viene el que entra de Adolf viene totalmente recto y el otro se curvea y luego se incorpora a Adolf. En esa curva en la que se incorpora hay 3 colegios, Lenny. Damn, ok. Fuck. Entonces, a las 8 es la hora de entrada de los colegios. Entonces, Sí, de sí. 7:15 hasta las 8:40 es tráfico insólito en esa zona, pero a maneras horribles, porque son papás entrando a dejar sus niños, papás saliendo para irse a donde tengan que irse, y son solo 2 carriles, y son 2 colegios de un lado y otro colegio del otro lado, y es un caos horrible que está súper mal planificado, y para acabarla, justo cuando empieza esa curva, pusieron una teja. A huevo. Entonces es muy horrible. Si tú tomas, pon tú que tomé el camión 7:40 porque fue el último y tengo que irme por ahí, lo más probable es que salga de esa zona 8:20. Ya. Entonces tengo 40 minutos para terminar el recorrido. Y como una persona que ha transcurrido mucho tiempo en camiones, bastante, es muy horrible toda esa situación. Todo esto va a acotación de que la primera intención de hacer la línea 3 era hacia Tlajomulco, Sí, para que por mover aquí, toda esa densidad de población que todos los días sí. tiene que moverse. Y realmente es el mejor planteamiento que se puede hacer ahora mismo, porque facilita muchísimas cosas el tren ligero. ¿Que se había atascado? Sí, pero tengo una opción, uno, más constante, dos, con más tiempo de planificación, tres, sin Ujú. tanto tráfico, y que afloja el resto de las formas. Pon tú que no tomas el tren porque tú no quieres irte en tren, pero el camión que tomes es más probable que lo tomes. Sin embargo, pues hay cosas políticas, entonces cuando se empieza a planificar la línea 3 Guadalajara y el municipio donde está la línea 3 que no sé cuál sea, eran gobernados por PRI. Habían ganado el PRI. Y el resto de la zona metropolitana era de Movimiento Ciudadano. Entonces, en esos 3 años que estuvo el PRI, se pactó, se trató y se comenzó la obra. Y posteriormente ganó el Movimiento Ciudadano, pero ya demasiado tarde, ya había una obra comenzada, no podías comenzar otra obra porque se da mucho dinero invertido Ujú. en ese momento. Entonces, es una situación muy, muy extraña, muy, muy difícil la del tren. Por primera vez me subí a la línea 3 hace no mucho, el viernes pasado. Sí, el Ya. viernes pasado. Está chida. Y está curiosa, no me gusta. Ok. Por muchos motivos. Los vagones no me gustan, el sonido que hacen los vagones no me gusta, el sonido que hacen al timbrar no me gusta y la voz de la comentarista no me gusta. Y no me gusta Mm, por, por falta ¿De costumbre? Ajá. No es porque diga, oh, quiero lo mío, sino son como muy ruidosos, muy de agrapa, o no sé. A lo mejor debería tomarlo algunas veces para estar totalmente de acuerdo. No sé, Mira, tengo, tu comentario sí, ajá. sí suena muy renuente en el sentido de que chocas, o sea, como que tú esperabas otra experiencia y viviste una distinta, entonces fue como de, no es lo que esperaba o no es lo que quería. O las expectativas que te habían puesto las otras personas o la demás No, gente. pues realmente creo que las personas no me decían, pues ya se me hace más fácil ir y venir. Tengo un amigo que vive a 2 calles de una estación y ya solo toma un tren en vez Ujú. de tomar 2 camiones y así. Entonces, a él sí le facilitó la vida. No sé si quieres comentar algo porque tengo otro punto, pero ese se va a alargar todavía más, Ok. entonces no sé si quieres agarrar un hilo de lo que ya mencioné Es hasta que, ahora. o sea, yo siento, o sea, oye, y este es como un statement, o sea, es que lo voy a mencionar, aprovechado que estamos hablando de movilidad y que al parecer los hilos que vamos a tirar hoy van por allá. Este, los trenes no son el futuro de la movilidad urbana en el mundo, ¿ok? Ok, Y, ¿son y, el eh, pasado? Sí. sí, o sea, A mí también me suena que es el pasado, la verdad. y yo estoy muy cansado de ver en Twitter y en Facebook estas imágenes de la línea, o sea, de todo el metro o todas las líneas de metro soñadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Y para todos ustedes que son de aquí o que en su ciudad no hay metro y están soñando con el día que haya metro, o muchos trenes, o muchas líneas de tren, lamento decirles que ya no se puede. O sea, que es prácticamente imposible que eso sea sostenible. ¿Por qué? Porque necesitas un chingo de dinero para hacer todo eso, un chingo de tiempo para terminar de hacerlo, para que cuando esté listo sea muy caro y muy costoso mantenerlo y realmente la ciudad haya crecido tanto que necesites todavía más líneas que no puedes crear porque apenas acabas de terminar las que creaste para solventar las necesidades que tienes, ¿no? Entonces,
muy al principio del semestre hice una investigación de movilidad y yo, o sea, yo soñaba con que hubiera 6,000 líneas de tren aquí en Guadalajara. Y investigando me di cuenta de ese gran problema que tiene mucha lógica. Es decir, ya, o sea, es muy caro, básicamente, es muy caro. Y la ciudad crece tan rápido que no podemos ir al ritmo de estar creando líneas de tren que eh, resuelvan o subsanen los problemas del día de hoy que hay de movilidad. Entonces, abandonemos ese sueño, Ok, tristemente. pero entonces la pregunta que yo creo que se harán nuestros oyentes y que ahora mismo tengo yo, Ajá. ¿cuál sí es el El, futuro de la hay, movilidad? hay, hay un sistema de transporte público que se llama BRT, Bus Rapid Transit, que es similar o es básicamente el macrobús, ¿no? Los Ah, macrobuses. ok. Para los que son Mm, de aquí comprendo. de Guadalajara, pues el macrobús, el Ok, macroperiférico. Y para los que no son, pues son estos camiones camiones con muy largos. estaciones, exacto, Ajá. muy largos. Y digo, creo que sabes por qué, ¿no? Digo, ¿por qué intuyes que lo sea? Pues construir las estaciones es mucho más fácil. No tienes Ujú, que poner vías. Siguen siendo pues solo te robas un carril exacto. de zonas. Normalmente, o los que yo he visto estaban construidos en zonas que ya tienen muchos carriles per se. Ujú, Entonces no tienes que reconstruir o mover edificios. También supongo que el mantenimiento es mucho más barato de un camión que un tren. También la movilidad per se, porque un tren, pues, no, ¿cómo decirlo? Si han visto, si toman los trenes al inicio o al final de las líneas, pues hay veces que tienen que ser sacados, tienen que ser muy medidos y ujú. requieren maniobras que pueden ralentizar, pero no lo había pensado, pero creo que estoy de acuerdo contigo de que me parece mucho mejor idea. Y es que, digo, académicamente, lo que beneficia estos sistemas son infraestructuras ligeras y baratas, ¿no? Lo cual, para empezar, el macroperiférico ya la está regando porque se ha hecho sus pinches puentes horribles, enormes. Que si esos puentes no los hubieran hecho, yo hubiera terminado la obra probablemente. Pero ¿Del bueno, qué? del macroperiférico. Mm, Lo que faltan son los puentes y es como de, básicamente. Pero bueno, está bien, es el periférico y no voy a pelear hoy sobre puentes peatonales, porque esa es una discusión que quiero tener otro día, porque si no vamos a discutir de puentes peatonales todo el podcast. podemos hacerlo, pero prosigue. Entonces, infraestructura barata y ligera. Y la ventaja más grande de todas las que mencionaste, que digo, o sea, sí la mencionaste, pero no No hice textualmente, énfasis. Ajá. es te permite arrebasar. Tú, Ok. tú no, o sea, un tren no puede rebasar otro tren. Ok, ya. Ok, sí. Cierto. Entonces, ese sentido, o sea, esa planificación, porque justamente el problema de los camiones normales es que las rutas son estables, ¿no? Son constantes. Es cada 20 minutos sale un camión, cada 15 minutos sale un camión, cada 5 minutos sale un camión. Tienen un En tiempo, teoría deberían de ser así. en teoría, y muchos lo hacen, y tienen un tiempo de ruta establecido, etcétera, etcétera. Pero lo que no hacen los camioneros, porque al ser rutas inestables, digo, batallan con tráfico y muchas cosas, pero no mandan unidades express. O sea, no hay una como que diga, vamos a saltar estas estaciones, eh, porque es difícil de anunciarlas en un sistema de camiones convencionales, ¿no? Un 380 lo empezó a hacer, pero pues, porque era como más, tenía estaciones más verificadas, ¿no? En ese sentido. Eh, O sea, sí se hace. O sea, yo que lo sí. he vivido, sí lo hacen. Sí hay veces que les dicen a alguien, no te pares hasta llegar a tal lado. O sea, pon tú Ujú, que no te pares de Perisur hasta llegar a Unidad Deportiva. No te pares ninguno. Ya va alguien atrás de ti que se va a parar en esas estaciones. Se hace más cuando en ese trayecto hay mucha gente y posteriormente ya no puedes subir a más, ¿sabes? O sea, que sí. tu camión se va a llenar hasta antes de Unidad Deportiva y después ya va a ver. Entonces, lo que hacen es mandar prácticamente uno detrás de otro, mandas uno, ese se pasa de largo. De hecho, si alguna vez has visto un camión súper vacío, hay dos opciones: o va a taller porque algo se le jodió, o porque va a hacer eso, que es Sí. saltarse muchas paradas, llegar después de donde se sabe que hay como parones. Y ya luego atrás de él empieza uno que ya va recorriendo. Se hace, pero
es inconsistente, depende mucho de la ruta, Ujú. es súper egoísta porque es pensar que nadie más va a pasar por esa ruta, o sea, que nadie, no sé si me explico, o sea, Sí, es que nadie se va a pensar que, bajar ahí en donde te la acabas de pasar, no, básicamente. más bien que no hay otras rutas de camión, ¿sabes? Por ejemplo, Ya. en mi casa hay 4 rutas que van al tren ligero y todas se van por distinto rumbo, pero hay tramos que comparten. Entonces es Mm, pensar que nadie va a pasar por ahí o así. Y sí, sí, sí compro tu punto y creo que lo más importante o lo que yo veo como interesante, no sé si se han subido al macrobús, pero hay 2 líneas. En el mismo macrobús hay 2 líneas, que es la línea normal y la express. exacto. Y la Express te permite asistir a puntos estratégicos, estaciones estratégicas, porque pasa eso, porque te puedes saltar a los camiones. Entonces facilita mucho el transporte per se. Y no sé, me está gustando más la idea de lo que hay en el Peri. Probablemente haya muchas inconsistencias o cosas que a lo Claro. mejor no son lo mejor tal cual, pero también los accidentes, cosas por el estilo, no sé, siento que no detendrían estas líneas como alguna vez, pocas, la verdad, pocas, pero alguna vez nos pasó con el tren ligero que pasaba algo y se detenía y Sí. era un caos horrible para el universo entero, al menos en el que vivíamos. Y no sé, me está pareciendo cada vez mejor idea, Lenny, me No, estás convenciendo. no, justamente cuando yo estaba haciendo esta investigación, estaba leyendo todas las maravillas, dije, o sea, literalmente, en ese momento no traía los lentes puestos, pero ahorita los traigo, me los quité y fue como de, acabamos de encontrar el Santo Grial. Y aparte es baratísimo hacerlos, o sea, si lo comparas con, En comparación, o claro. sea, haciendo, digo, porque eso ya estaba iniciándose lo de la línea 3. Todo lo que se invirtió en la línea 3 en su momento, antes de que aumentaran el presupuesto, porque lo aumentaron después, porque pues obviamente no les alcanzó y la corrupción del PRI, pues todas estas cosas, ¿no? Pero el dinero pactado antes hubiera alcanzado para hacer 5 vías de bus rapid transit en diferentes puntos de la ciudad y no solamente una línea. Entonces, así de brutal es la comparación del presupuesto que se necesita. Entonces, imagínate, o sea, en lugar de haber hecho la línea 3 pudieron haber metido uno de estos sistemas por todo López Mateos, que a mí me parece, digo, si no son de Guadalajara, es una avenida importante que yo siento que necesita este sistema porque hay un trafical todos los días de vehículos y mucha gente podría ahorrárselo tomando este transporte público. Aventarse otro en la dirección contraria de la línea 2 que es todo Vallarta y Juárez. Y ya se hubiera hecho el del Peri. Y el que yo siento que es necesario, el todo Adolf Horn Ujú, o sí. con sus variaciones, con sus alimentadores, al tren, ¿no? Que creo que una así estaría poca madre. Y otro por 8 de julio. Todo 8 de julio también siento que estaría Yo, increíble, la verdad. yo siento que el problema de estas innovaciones de transporte es, uno, este, pues obviamente el gobierno, pues qué tanto interés tiene en ello, Ujú, y dos, la ciudadanía, porque al menos lo que he escuchado hay muchísimas quejas de lo que está haciendo ahora, de lo que se comenzó en periférico. A mí me parece bastante buena idea, pero creo que las personas lo que no comprenden o lo que no entienden tal cual son como todos esos detallitos. No estoy defendiendo a nadie, no estoy diciendo es una ajá. obra perfecta, es una obra magra, nada por el estilo, en absoluto, pero siento que muchas veces se pierde el hilo, jeje, Ujú, de todas las cosas que conlleva hacer algo. Por ejemplo, no puedes hacer una línea así en un año. O sea, no creo que sea tan factible. Porque si lo haces muy rápido, mientras más rápido lo hagas, más probable es que te saltes pequeños detalles. A lo sí. mejor sí puedes hacerlo, a lo mejor y si pones mucho dinero y pones muchos trabajadores y supongamos que no es México en el que un trabajador toma 2 horas de descanso entre cada hora de trabajo, sin juzgar a nadie, es obviamente una broma. Y supongamos que hace un año, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta constantemente. Y siento que hay muchas críticas sin darle perspectiva a esa situación. Por ejemplo, cuando se comenzó a hacer como la línea de que aquí va a haber un carril para estos vatos, empezaba a haber más tráfico. Entonces las personas en vez de decir va a ser un tráfico más alto por una periodo de tiempo más, por un poco periodo de tiempo para a la larga mejorarlo, piensan en el instante en el que están viviendo. Claro. Solo viven en ese instante y solo piensan en el que es que ahora mismo no va a llegar tarde, sí, pero probablemente el siguiente año, pues ya no tengas que ni siquiera usar tu carro y llegues en este transporte a tu trabajo, te ahorres mucho dinero, ahorres
contaminación porque te vas a ahorrar el manejar un carro. Y muchos detalles, por ejemplo, los puentes peatonales, sí siento que son muy grandes, muy exuberantes, se ven muy, visualmente se ven muy grandes, por decirlo Sí. de alguna manera, creo que es la expresión que puedo tomar, porque bastantes veces paso por ahí y se ven muy grandes, pero simultáneamente he visto muchos puentes peatonales muy mal diseñados y muy mal planeados y muy mal hechos. No sé si esta sea la excepción, porque tampoco soy arquitecto. Un saludo por los arquitectos que puedan afirmarnos o no de qué también están hechos los puentes. Pero hay muchas cosas en tomar en cuenta, siento yo. Por ejemplo, los trailers es periférico, literalmente por ahí pasan trailers que van a otros estados. Entonces, si son muy bajos, por ahorrarte costo de altura, te encuentras con problemas. Si son a lo mejor el problema tal cual son las zonas en las que están, porque he visto a uno que otro que es como muy bonito el puente y para llegar ahí tienes que cruzar un terracerío entre estacionamiento de industrias, Sí, sí, colevato, sí. pues no estás ayudando en esto, pero no sé, siento que me está gustando la idea, Lenny, te la estoy comprando, me gustaría Ya. más ver líneas de esto, me gustaría más ver de estos camiones ecológicos en estas Sí, líneas. eléctricos. Eléctricos por lo menos, no sé si seguimos usando carbón, probablemente ni los eléctricos sean la mejor fuente, pero pues ya no voy a juzgar Solares, aunque sea, ¿no? ajá, no voy a juzgar a la presidencia, porque pues ya se hacen ellos el trabajo por Bolas. ellos mismos, este, pero me estás vendiendo bastante bien la, la Sí, propuesta. y es que, digo, o sea, y el otro concepto que digo, también investigué que es algo muy interesante es la articulación de los sistemas de transporte. Que ya lo estamos viendo un poquito con la línea 3 que es el transbordo más barato, que eso me parece increíble. O sea, si tú transbordas de cualquiera de las líneas de tren a los sistemas de camión del Citeur, te cobran 4.75 en lugar de los 10 pesos bueno, 9.50, ¿no? Ujú. Pero, digo, ese tipo, el sugerirle a las personas que articulen sus viajes, es decir, o sea, tomas bici, agarras tren, después tomas un camión y llegas a tu destino, y eso hace que la movilidad y la infraestructura que está alrededor de la movilidad esté viva, ¿no? Y al final de cuentas sea como este mecanismo, como si fuera todo un robot así enorme, que al final está posicionando gente en los lugares donde lo necesita, porque al final el sueño sería que tú en tu casa te metieras a una bolita y este mecanismo te llevara, te fuera moviendo por carriles que se mueven solos y que te esté llevando al lugar donde tienes que trabajar o al lugar en donde tienes que estar. Que hay muchas películas de ciencia ficción que muestran este tipo de transportes. A mí no me agrada, ¿no? Siento que es como... Se ve no muy humano al per Mm. se. Pero bueno, tal vez sea el futuro, ¿no? En otras cosas. Y el otro punto, que creo que es el gran dilema, y para todas las personas que nos estén escuchando en su coche, eh, uno de los pesares de toda la movilidad es que casi todas las cosas antes del 2010, básicamente, estaban pensadas, centradas en los conductores, las personas que manejan carros, porque eran la mayoría. Cuando Ujú. todas estas cosas, puentes peatonales, cruces, camión, todo, tiene que estar centrado y pensado primero en el peatón, que es la persona más vulnerable en todo el sistema de movilidad. Y sobre todo porque todos somos peatones en algún momento. Entonces, ahí me choca mucho cómo ven estos transportes públicos o ven que quitan justamente puentes peatonales y dicen, no, pero es que ahora me van a hacer a mí, señor carro todopoderoso, pararme. ¿No? Porque ahora me pusieron un semáforo en lugar de aquí, cuando en realidad tu carro, que estás como súper abajo en la línea, en la cadena de la movilidad, eres el que menos importa realmente. Y sobre todo si vas en un carro de 4 plazas y solo estás ocupando una plaza para utilizarlo. Entonces, porque no es óptimo, no es, sí, o sea, no estás siendo lo más óptimo posible. Que ese debería ser el goal o la meta en la movilidad. Pero tú cómo ves, o sea, todo eso descentrado en el peatón y ese rollo. Pues la verdad, cada vez noto más el cómo hay cosas que afectan a los conductores, que como conductor obviamente no te parece, Ujú. y hay otras cosas y que como peatón dices, a lo mejor y es más favorable.
no sé si has ido a Tlajomulco, si, no sé si alguien aquí ha ido a Tlajomulco, pues sales del otro lado de Tlajomulco, puedes tomar el final de López Mateos y tomar una carretera que te llama Zamitla y así. Y pues Tlajomulco está rodeado de cerros, literalmente Tlajomulco es un pueblo entre cerros. No sé si es la traducción del nombre, pero debería Ok, serlo. Y cuando sales, es una bajada bastante larga. Y en medio de esa bajada pusieron una cámara de velocidad. Porque ¿qué ok. era lo que pasaba? Que la gente bajaba a toda velocidad, justo al final de la bajada hay fraccionamientos, hay otras cosas, y se seguían. Entonces creaba muchos problemas y he escuchado a mi hermano y mi papá quejarse al respecto, porque pues si no vas poniendo atención de los señalamientos, pues te comes una multota, porque pues tú sigues Ujú. a tu velocidad y muchos detallitos así, y estoy cada vez más a favor de que pasen cosas por ese estilo, o más altos o más paradas, porque sí puede entorpecer un poco, puede crear esa sensación de que como conductor te entorpeces en el camino, pero como peatón lo agradeces bastante. Y más Claro. cuando no los respetan o cosas por el estilo, el que haya alguna forma de blindarte, por decirlo de alguna forma, porque si no es como muy feo, ¿sabes? En muchos sentidos. Yo soy de los que cuando le ceden el paso, pues medio corre para, como agradecimiento, como mi forma de decir, muchas gracias, ya puede pasar usted. No sé, siento que es el momento, o que ya el momento, o ya es el instante en el empezar a pensar más en el peatón, porque soy, a lo mejor porque no sé manejar. No, sí sé manejar lo básico, no lo hago, Ujú. porque debería hacerlo, debería aprender y todo por el estilo. Pero siento que las personas deberían dejar de hacerlo, al menos en muchas circunstancias en las que se te permite usar el transporte público. No soy Sí. la persona más ecologista que van a conocer, de hecho todo lo contrario, soy muy hater en esas cosas porque me jode. Ahorita cuento una anécdota, me recuerdas. Sí. Este, pero sí soy de los que considera que un auto para una persona me parece un desperdicio. O sea, pero un Exacto. desperdicio descomunal en muchos sentidos, hasta económico para ti. O sea, te conviene mejor ponerte de acuerdo con banda, que entre todos se pague la gasolina y transportar a muchas personas, que ir tú solo a un solo lugar. Es como un desperdicio innecesario. Había hace no mucho, bueno, hace bastante, había un estudio que decía que por familia en Jalisco, no sé, recuerdo si era Jalisco o Guadalajara o zona metropolitana o a nivel nacional, pero una estadística que había 2 carros y medio por familia. Ujú. 2 carros y medio por familia. Esto obviamente es un promedio. Habrá banda que tiene un carro por persona y son 5 personas y ya. Y hay otros que no tendrán carro. Obviamente Sí. es promedio. Pero 2 carros y medio por familia, a mí me parece demasiados carros. Sí. Demasiados. O Pensando que sea, la familia son 3 personas ahorita, más o menos, en teoría. pon tú que son 4 personas. Ujú. Los morros han de ser casi de diferencia de edad muy corta. Y contando por familia que eran en la misma casa. O sea, si tú vives en Claro. tu casa y tienes tu carro, ya no cuenta como el carro de tus papás, aunque ellos dispongan de él. Pero esa cantidad de carros me parece excesiva en muchos sentidos. Entonces, para mí, que esto se maneje más al de, mía, te facilito el que te muevas por transporte público, no uses tu carro, me parece lo más óptimo y lo que debe empezar a hacerse, porque los carros eléctricos sí son una buena opción, pero ni a corto ni a mediano plazo. O sea, al menos yo lo veo así porque no son muy accesibles económicamente. Porque Ujú. muchos dirán, no, pero es que ya te salen igual que una agencia. Ahora bien, ¿cuántas personas conoces que compran carros de agencia? Claro. Porque un carro de agencia es pagar, si no es de todo de golpe, gran parte de golpe, al menos el enganche, o estar pagando dinero constantemente. Y muy pocas personas se lo permiten y terminan comprando carros de segunda mano, si no es de tercera mano. Pero yo estoy muy a favor a que se reduzca el uso del carro y se favorezcan las formas de movilidad. Son tediosas, sí, son a veces poco prácticas también. Yo tomo de mi casa a la universidad, son casi 2 horas, tomando en cuenta que caminar, que esto y aquello, tanto de ida como de venida. Pero aún así prefiero el que se facilite como usuario de transporte público, el que sea más rápido eso, a que facilites que me compre un carro, ¿sabes? Ujú. Al menos yo así lo veo. Y es que, tío, va a sonar muy rojo, Sí, pero, pero el que yo le dé facilidades al individuo para poder adquirir un coche, beneficia a una persona, ¿no? Uno diría, es que son todas las personas. No, beneficia a una persona y un grupo. El hacer o el invertir en transporte público beneficia a todas las personas, a una sociedad.
Y muchas veces a mí me he topado con el argumento de, es que no uso el transporte público porque pues no está chido, ¿sabes? O sea, como que no le invierten Sí. dinero. Y lo entiendo, no gusta a veces y a mí incluso me ha tocado y he dicho esto podría ser mejor. Pero también el problema está en que si no se le invierte tanto de dinero o no se le invierte lo suficiente o lo que se necesita porque se le está invirtiendo más en infraestructura exclusiva y única para coches, ¿no? Se te hace un super nudo para que el tráfico que hay horrendo en una zona se pueda desbocar y te hacen acá que túneles y hacen un puente que da 3 vueltas para que de esa manera circule menos coches en determinado tiempo y cosas de ese estilo. Entonces, si todo ese dinero se invirtiera en el transporte público, o sea, el resultado sería un mejor transporte público, pero por ende, ese resultado mejoraría la vida de muchas personas y en general aportaría a tener una sociedad un poquito mejor, ¿no? Y yo sé que suena medio rojo, medio fantasioso, pero al final yo siento que es una realidad, ¿no? Y el problema es eso, es que realmente se invierte hoy en día más dinero en infraestructura para automóviles que en infraestructura para transporte público o para peatones, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay calle importante que no esté pavimentada y con sus cositas por lo menos cada año y medio. Y hay muchísimas zonas que no tienen ni banqueta. Sí. Entonces, allí, la neta, cuida tus prioridades, por favor. Ojalá. Con lo del ecológicamente, porque ya lo Ah, mencionó sí. 2 veces, soy hater de lo ecológico, no per se, no voy a empezar como con el pan de muerto, sino soy hater de lo de soy ecológico cuando me conviene, ¿sabes? Ah, ya, ok. Hace poco fui a una plaza, mi mamá tenía que hacer unas cosas ahí y nos pidió que la acompañáramos, y ahí fue donde me metí yo y mientras hacía sus cosas, pues nos sentamos a desayunar KFC, no como KFC, creo que la última vez que comí tenía como 12 años, en una cena navideña que dijeron, hay que cenar y luego nunca más se volvió a comer KFC Ujú. en la casa de mi mamá. Y dije, pues vamos a comer KFC. Y me pareció curioso que usaran popotes de agave. Te dicen, ahí dice la envoltura, porque sé que el popote se veía muy café y como muy sucio. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tengo que quejar. Ajá. Y ya leí el papelito y decía, es un popote de agave, biodegradable y todo el estilo. Ah, Dije, ya. qué buen pedo, o sea, me pareció magnífico. Y luego volteé a ver el resto de las cosas y eran plásticos y plásticos y plásticos. Y ya, ok, me estás dando una curita, pero me cortaste un brazo. A ver, no puede funcionar así, ¿sabes? O sea, me estás dando un popote, que obviamente el uso de los popotes, no usen popotes, por favor, evítenlo. No es tan difícil beber sin popotes. Y si lo van a hacer, hay formas ecológicas de hacerlo. Pero luego me das que la cuchara de plástico, que la cuchara, en una bolsa de plástico, porque hay una bolsa de plástico. Ujú. Los botecitos de donde vienen las salsas y el puré también son de plástico. Y son de poliestireno, que es peor aún. Las bolsitas de caps y mermelada también son de plástico porque son biodegradables. Y tantas cosas así que a mí me parece como que estás tapando el sol con un dedo y no me termina de gustar. Y la otra parte que me hace ser hater, porque obviamente mi parte de hater de eres medio ecológico, o sea, es como, soy vegano, pero como pescado y pollo, es con nada es vegano, no comes carne roja, dilo así. La otra parte es que ser totalmente ecológico es muy caro y es muy Sí. poco rentable a nivel económico. Y personas te lo podrán decir que han intentado ser 100% ecológico y cuesta muchísimo. Hay otras que dirán, no, pero es que puedo hacerlo de tal o cual forma. Hay muchos impedimentos personales. No, yo no puedo tener por el espacio en mi casa una propia huerta. Créelo que mi mamá daría lo que pudiera por tener su propia huerta, pero no es posible. Y es muy difícil ser completamente ecológico. Entonces, el punto medio está feo, el extremo está horrible. Si tú eres de los que se toma popotes con cualquier cosa, te odio, te aborrezco, eres despreciable. Pero el ser totalmente ecológico es muy difícil. Es inasequible, o sea, es muy Ajá, difícil sí, de sí. alcanzar. Entonces, yo estoy muy a favor de las cosas que te dan la ecología en un ámbito muy fácilmente. Por ejemplo, un auto Ujú. eléctrico te da ecológicamente tu transporte muy fácilmente. Los camiones que no me ha tocado tomar a ninguno, pero sé que hay rutas de camiones aquí en Guadalajara que son ecológicos per se. O al menos sí hay carros híbridos. Esas cosas me gusta estoy muy a favor porque son cosas que per se a la acción que van a realizar son ecológicos. Entonces,
te facilita muchas cosas. Pero dentro de toda esta ecología, vamos a lo que dije, ¿de qué sirve que tengas un auto eléctrico si tu fuente de electricidad viene de carbón? O sea, Sí. no tiene sentido, o sea, es como volvemos a tapar el sol con un dedo y no tiene sentido. A lo que voy es, hay formas, siento que el ecologismo no es algo que tienes que perseguir para, al menos yo lo veo así, desde mi perspectiva, no es algo que tienes que perseguir hasta el perfecto, sino en busca del apoyo de la disminución. ¿A qué me refiero Ujú. con esto? Si tú usas popotes, disminuyes ligeramente. Tu otra parte es no aumentar. Entonces buscas otra forma que a lo mejor no tiene que ser per se ecológica, pero sí el que no aumente. O sea, que no sumes 2 puntos de ecología y metas 2 puntos de contaminación. Porque lo que estás Ujú. haciendo es solo mentirle a las personas y decir, mira, es que en KFC dan popotes de agave. Y es que, ok, sí, pero no es utilidad. Pero das todo en unicel, hijo de tu... Ajá, entonces es eso, ¿sabes? Para mí la ecología lo que debe buscar es dar 3 puntos de ecología y que el resto de tu proceso sean 2 puntos de contaminación nada más y poco a poco Ujú. ir haciéndolo. Al menos yo lo veo así. No soy hater ni a favor de la ecología, pero sí de tomarlo muy en cuenta. Y es que, digo, yo esta palabra la traigo toda la semana, que es, necesitamos congruencia en Así todo lo que es. hacemos, ¿no? Entonces, yo también, o sea, todo el mame de las bolsas de plástico biodegradables y todo, al final de cuando siguen siendo bolsas de plástico, sigue algo que se va a desechar en ese sentido. Y, y quitaste como un tipo de bolsa, pero hay otros que sí son permitidos, ¿no? Entonces, es como súper ambiguo. Entonces, ahora, te la pueden cobrar, ¿no? Por ahora no te la regalan. Entonces, es como, o sea, yo entiendo que son pequeños pasos, son pequeñas luchas, pero al mismo tiempo yo también coincido contigo en el que es frustrante, sobre todo si tú eres una persona que toma estas actitudes, que empieza a cambiar sus hábitos de consumo y todo, y lo ves difícil, ¿no? Frente al resto, frente a un monstruo enorme que parece no ceder de la manera en la que tú ya te diste cuenta y racionalizaste que esto es lo mejor que podemos hacer. Entonces, te pongo como un claro ejemplo que a mí me pasa todavía muchísimo. Hay veces que se me olvida mi tenedor cuando llevaba lonche a la universidad. Ujú. Entonces tenía que ir y comprar un tenedor de plástico, ¿no? Y si yo fuera una persona tantito más consciente o tantito más preocupada, por nada del mundo permitiría que se me olvidara el tenedor. Y si fuera todavía como todavía más así a la causa de que me flagelo y todo, me hubiera comido la comida con las manos, ¿no? Porque no, o sea, preferiría no comprarlo. Al final, a veces sí lo compraba, a veces me prestaban y lo lavaba ahí En el baño. en el baño y cosas por el estilo. Pero creo que al final de cuentas, lo que tú dices de si vas a sumar 3 puntos, trata de ecología, que al final no sumes cuatro de Sí, contaminación, sí. que al final y que ni siquiera sea parejo, ¿no? O sea, que la suma no dé cero, que por lo menos aporte tantito al resto. Entonces, para eso hay muchas prácticas muy sencillas que no te cuestan absolutamente nada o que no son realmente caras de tomar, ¿no? Que son... Y creo que todo parte digo, ya no son 3 R's, son 5. Y la primera nueva R es rechazar, ¿no? Que eso me parece como súper importante. Hay que rechazar muchas cosas. O sea, cuando vayas caminando y veas a una persona volanteando, es muy triste, sí es su trabajo, pero si no quieres basura porque no te interesa lo que está promocionando, rechaza ese volante. Porque a ti no te va a funcionar, porque esa publicidad no te va a llegar a ti, no te sirve. Y si son de las personas que aún creen que volanteando van a conseguir mejor publicidad, dejen de hacerlo, no es funcional. Al menos para un sector joven, ¿no? Ya más grande, pues lo podría asimilar, ¿no? Pero rechazar. Vas a un lugar y te dicen, compras 3 cosas, ¿quieres bolsa? No, no quiero bolsa, me lo llevo en la mano. Rechazas. Y creo que así empezamos a hacer que este gap o esta brecha entre los puntos buenos hacia el medio ambiente positivo y sano, impacto positivo, y los de impacto negativo, pues sean más grandes la brecha, ¿no? Y al final aumentemos el cociente de cosas buenas, pero hay que rechazar y hay que reducir muchísimo, que creo que son las dos primeras R's, que me parece como súper clave, o sea, reducir consumos negativos que no podemos rechazar porque, pues, a lo mejor no es imposible, y rechazar todo lo que no nos sirve, o sea, empezar a decir que no a muchísimas cosas que solo se convierten en basura, que al final no son funcionales ni útiles
para nosotros. Sí, sí, no. Para mí, siento que es lo más óptimo porque tú sabes o las personas que me conozcan que rechazo los cambios instantáneos, Mm. insofactos. A mí me parecen horribles, me parecen de lo peor que puedes hacer. Intentar forzar a alguien cambiar sus cosas instantáneamente me parece muy malo, no favorece a nadie, no hace, al menos a mi parecer, no hace nada más que hacerte gastar tiempo y energías. Para mí los cambios tienen que ser graduales y poco a poco. Y la ecología es parte de lo de estos cambios que no pueden ser forzados. Porque si fuerzas los cambios, lo que haces es una reticencia y a la mínima que hay un error es rechazado. Es así de simple. Cuando tú fuerzas algo, a la mínima que hay un error es rechazado y ya no hay oportunidad de reintentarlo. Simplemente es rechazado y ya está. Entonces, con la ecología, obviamente me gustaría que todo fuera ecológico y todo fuera magnífico, porque pues al menos alargas la vida del planeta en el que vivimos, pero comprendo que no sea así de fácil. Y como tú dices, hay pequeños detalles, pequeños, cositas que tú puedes hacer que facilitan mucho la ecología y que son cosas que a lo mejor ya después de un tiempo ni notas. Por ejemplo, el uso de botellas de plástico. Para mí, el estar comprando botellas de agua, tal cual, me parece un desperdicio. ¿Sabes? Pero yo no entiendo, en España, de las personas que consumo, casi todos dicen de comprar botellas de agua. O sea, compran un sits de botellas de agua. Ya sé, o sea, qué horror, sí. A mí me parece desesperante y frustrante. O sea, el que tú compres una botella de agua, no es que la relleno. ¿Cuántas veces la rellenas? Tres, ¿Dos? sí, o sea. ¿Tres? A la tercera ya el plástico ya está arrugado y ya Ujú. ni la quieres. Y comprarte una botella que puede estar rellenando constantemente. Yo la botella que tengo la tengo hace como 2 años y es un plástico que en su momento va a tener que tocar la basura. Pero después de todas las botellas que yo me ahorré en comparación de alguien que tomará constantemente las botellas, pues se nota, ¿sabes? O sea, es un Ujú. porcentaje muy distinto el que de basura que generas y es esto lo que se debe buscar, el reducir. Ya luego los siguientes, pero sí hay muchas cosas que puedes hacer y que a veces no notas que favorecen tanto al medio ambiente. Y justo, o sea, digo, también esta falsa verdad de, o sea, por ejemplo, como dices, ¿no? El plástico de tu bote, tarde o temprano va a tener que tocar la basura y hay más materiales, cerámica, metal, ¿no? Entonces hay que empezarle a huir al plástico, incluso al plástico más duro que dura más tiempo. Digo, yo compré, en Tijuana me compré un super vaso de cerámica que me encontré en el tianguis y que estaba como nuevo. Me costó 30 pesos. Dije, lo voy a lavar súper bien, no va a tener ahí cualquier cosa. Y se me olvidó, justamente. Entonces me Ah, puso bueno. muy triste. Pero, o sea, eso, o sea, al final de cuentas, también hay que mudarnos a materiales. Y sobre todo, que lo quiero decir y que que quede muy claro, esta batalla contra el cambio climático se va a vencer, se va a lograr, se va a ganar cuando las empresas tomen medidas en el asunto. Porque por más que el cambio sea personal y que colectivamente hagamos muchas cosas, el mayor enemigo está en el sector de las Ah, empresas. si te pones a investigar poquito, te deprimes, te Sí. sientes que tu ahorro en tu botella de agua no sirve para nada, pero siento que es el peor pensamiento que puedes tener. Yo siento que el ser consciente de que es tapar el dedo con el sol, pero que al menos estás tapando tus ojos, es importante, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, pero es que de todos modos en China, sí, sí, en otras partes es Sí. horrible, pero el que ellos contaminen 3 puntos y en conjunto nosotros quitemos uno, ya hacemos que sean solo 2 puntos de contaminación, no que dejemos tres y todavía le agreguemos el de nosotros y sean 4 puntos, que la vida útil del planeta va a llegar a su punto, o sea, es obvio, no todo es infinito, no hay forma. Si quieren estresarse y sentir ese agobio de ver cómo se acaba todo, les recomiendo un juego para computadora que se llama Not Included, que es súper Sí. agobiante y te pone en situación de tener recursos limitados y el tener que estar buscando. Y llega un punto en el que el mismo juego te incita a salir de donde estás, porque pues ya no hay nada que puedas conseguir ahí. Entonces, va a llegar un punto, evitemos que ese punto sea en 10 años. Que sean 20, que sean 30, que sean 200 años, que sean 400, 500 años y mejoremos esa eficiencia. Ya tuvimos nuestra mala época donde las fábricas contaminaban
toneladas y horrible, es un momento de Sí. empezar a hacer menores esas circunstancias y facilitar el tiempo. No sé si tengas algo más que comentar, mi querido Lenny. No, todo bien. Yo creo que es momento de apagar la máquina, como dices. Muy bien, gracias por robar mi línea. Ahora sí que, como dirían, esa línea era mía. Creo que es momento de apagar la máquina, sentarnos a observar la obra que realizamos y sentirnos agradecidos. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en YouTube con La Máquina de Coser, en Instagram como máquina.coser. A mí me pueden seguir como Justin47 en Instagram y a Lenny lo pueden seguir como Lenny 2-BP. Recuerden que si les gusta pueden compartirnos en cualquier red social, se agradece de nuestra parte y nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.